¿Qué harías si descubrieras que la persona a quien le confiaste lo más preciado de tu vida es, en realidad, un monstruo disfrazado? Esta historia te mostrará que, a veces, el peligro no viene de afuera, sino que duerme bajo tu propio techo. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver la confianza. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Nosotros publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si disfrutas de esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos estás oyendo. Millonario llega más temprano a casa y no puede creer lo que la madrastra hizo. Alejandro Torres nunca había sentido una angustia tan profunda como en ese momento. Sus piernas parecían haberse vuelto de plomo mientras observaba la escena que se desarrollaba ante sus ojos en la sala de su mansión en San Pedro. Garza García, Nuevo León, la mujer que había elegido para ser la nueva madre de su hijo, estaba rasgando metódicamente cada dibujo que el pequeño Lucas había hecho con tanto cariño durante las últimas semanas. Los papeles de colores volaban por el aire como confeti de una fiesta macabra, mientras el niño de 3 años lloraba desesperadamente tratando de salvar sus pequeñas obras de arte. «Por favor, tía Isabela, no lo rompas». «Es para papá», suplicaba Lucas con su voz infantil, saltando para intentar alcanzar los dibujos que ella mantenía elevados en el aire. Isabela Morales, Sid, con un vestido color esmeralda que contrastaba cruelmente con la frialdad de sus actos. Sonreía con una satisfacción perturbadora. Cada lágrima del niño parecía alimentar su crueldad, como si estuviera saboreando cada momento de sufrimiento del pequeño. «Tu papá no quiere ver estos garabatos feos», decía ella con una dulzura falsa en la voz. «Los niños bien educados no desordenan la casa». Alejandro permanecía inmóvil en la entrada de la sala, su maletín de cuero importado todavía en la mano. La chaqueta de su traje azul marino estaba ligeramente arrugada por la prisa con que había salido de la oficina. Había cancelado una reunión importante con inversionistas alemanes, porque sintió una necesidad inexplicable de llegar a casa más temprano para sorprender a Lucas. Durante todo el camino de regreso, había imaginado la sonrisa de su hijo al verlo aparecer inesperadamente. La realidad que encontró era lo opuesto completo de sus sueños. Lucas notó la presencia de su padre y corrió hacia él, las mejillas rojas de tanto llorar, los ojos verdes hinchados de lágrimas. Su cabello castaño estaba despeinado y había rayas de crayones en su camisa blanca. «Papá, la tía Isabela está rompiendo mis dibujos», exclamó el niño abrazando las piernas de Alejandro con fuerza desesperada. Isabela se volteó lentamente y, como si una máscara hubiera sido cambiada en segundos, su rostro se transformó por completo. La sonrisa cruel desapareció, sustituida por una expresión de sorpresa y vergüenza que parecía perfectamente ensayada. «Y Alejandro, qué susto me diste», dijo ella, rápidamente recogiendo los pedazos de papel esparcidos por el suelo. Justo estaba organizando los juguetes de Lucas cuando empezó a hacer un berrinche terrible. Esparció todos estos papeles por toda la sala. Alejandro observó la escena tratando de procesar lo que había visto. La mujer frente a él era la misma que había conocido hacía 1 año en una gala benéfica de la ciudad, la misma que lo había consolado durante los momentos más difíciles de su viudez, la misma que había prometido amar a Lucas como si fuera su propio hijo. «¿Lucas estaba haciendo un berrinche?», preguntó Alejandro agachándose para quedar a la altura del niño. Sus manos grandes y fuertes tocaron suavemente el rostro húmedo de su hijo. «No, papá. Hice dibujos bonitos para ti. Dibujé a los 2 juntos y a mamá allá en el cielo». Lucas señaló hacia arriba con su dedito pequeño. La tía Isabela los agarró todos y empezó a romperlos. Isabela forzó una risa que sonó artificial incluso para sus propios oídos. «¿Sabes cómo son los niños, querido?». Estaba esparciendo pintura por toda la mesa de centro, y cuando le pedí que guardara todo, se tiró al suelo gritando. Tuve que recoger todo y explicarle que no podemos hacer desorden.
Alejandro miró la mesa de madera fina que Isabela indicaba. Estaba impecablemente limpia, sin ningún rastro de pintura o crayones. De hecho, estaba demasiado limpia para que un niño la hubiera usado recientemente. Sus ojos entrenados para detectar inconsistencias en los negocios de construcción comenzaron a captar detalles que no encajaban en la versión de Isabela. ¿Dónde están los materiales de dibujo?, preguntó él, aún cargando a Lucas en brazos. Ya guardé todo en su cuarto, respondió ella con prontitud, alisando el vestido de seda que había sido su regalo el mes anterior. Lucas movió la cabeza con vigor. No, papá. Ella tiró todo a la basura. Mis colores nuevos, todo. Un silencio pesado se estableció en la sala. El aire acondicionado central murmuraba bajito, pero parecía más fuerte de lo normal en ese momento de tensión. Alejandro podía sentir el corazón latiendo con fuerza en su pecho, una mezcla de confusión y un inicio de sospecha que aún no quería admitir. Isabela se acercó a ellos con movimientos cuidadosos, como quien se aproxima a un animal herido. Querido, tú conoces a Lucas mejor que nadie. Desde que perdió a su mamá, ha tenido estos episodios de imaginación. A veces confunde las cosas, dijo ella con una voz cargada de una comprensión que parecía estudiada. Alejandro conocía a su hijo. Conocía cada expresión, cada tono de voz, cada gesto. Lucas nunca había sido un niño de mentir o inventar situaciones. Era un niño dulce y honesto, cualidades que había heredado de su madre Elena. El recuerdo de Elena le trajo una punzada de dolor en el pecho a Alejandro. Ella había partido hacía 2 años, víctima de una enfermedad repentina que se la llevó en cuestión de meses. En sus últimos momentos le había hecho prometer a Alejandro que encontraría a alguien que amara a Lucas como ella lo amaba. Voy a darle un baño y a prepararlo para cenar, dijo Alejandro, aún procesando la situación. ¿Puedes preparar algo sencillo? Claro, querido. ¿Qué tal ese pastel de carne que a Lucas le encanta? Isabela sonrió, pero Alejandro notó que la sonrisa no llegaba a sus ojos oscuros. Mientras subía las escaleras cargando a Lucas, Alejandro pensó en la extraña coincidencia. A Lucas nunca le había gustado el pastel de carne. De hecho, siempre hacía un gesto de desagrado cada vez que Isabela sugería ese platillo. Su comida favorita era la sopa de letras y el pollo asado, tal como Elena solía prepararlos. En el baño del segundo piso, mientras preparaba el agua tibia para el baño, Alejandro observó a Lucas con más atención. El niño estaba más callado de lo normal. Sus movimientos parecían retraídos. Cuando Alejandro comenzó a quitarle su playera, notó pequeñas manchas rojas en los brazos de su hijo. Lucas, ¿cómo te lastimaste aquí? El niño miró las marcas como si las estuviera viendo por primera vez. La tía Isabela me apretó el brazo cuando intenté agarrar mis dibujos. Alejandro sintió un frío en el estómago. Las marcas eran definitivamente de dedos de adulto, demasiado grandes para ser de un juego infantil. Sus conocimientos básicos de primeros auxilios eran suficientes para reconocer señales de que alguien había agarrado a Lucas con fuerza excesiva. Lucas, mírame a los ojos, dijo Alejandro agachándose de nuevo para quedar a la altura de la mirada de su hijo. ¿Puedes contarme la verdad sobre lo que pasó hoy? Te prometo que no me enojaré contigo. Los ojos verdes de Lucas se llenaron de lágrimas nuevamente. La tía Isabela dijo que ya no querías mis dibujos porque son feos. Dijo que los niños grandes no lloran y que si te lo contaba, iba a tirar todos mis juguetes a la basura también. Con cada palabra de Lucas, Alejandro sentía como si le estuvieran dando puñetazos en el estómago. El niño que creía estar protegiendo estaba siendo amenazado en su propia casa, en el lugar que debería ser su refugio más seguro. Durante el baño, Lucas fue relajándose gradualmente en el agua tibia. Alejandro aprovechó el momento para observar mejor el comportamiento de su hijo. Lucas siempre había sido un niño comunicativo y alegre, pero en las últimas semanas había notado que estaba más retraído, especialmente cuando Isabela estaba presente. Lucas, cuando la tía Isabela se queda en casa contigo, ¿juegan juntos? No, papá.
Ella dice que le duele la cabeza y que tengo que quedarme calladito en mi cuarto. A veces tengo hambre, pero ella dice que solo puedo comer a la hora indicada. Alejandro recordó varias ocasiones en que había llegado a casa y encontrado a Lucas con hambre fuera de los horarios normales de comida. Isabela siempre explicaba que era importante mantener disciplina alimenticia y que él estaba consintiendo a Lucas demasiado. ¿Y tus juguetes? ¿Juegas con ellos? Algunos desaparecieron, dijo Lucas simplemente, como si fuera normal que los juguetes se perdieran. El conejito que me dio mamá ya no está en mi cuarto. Alejandro sintió un nudo en la garganta. El conejito de peluche había sido el último regalo que Elena le había dado a Lucas antes de ser hospitalizada. Era el objeto más preciado que el niño poseía y dormía con él todas las noches. ¿Cuándo viste el conejito por última vez? La semana pasada la tía Isabela dijo que estaba viejo y sucio, que lo iba a lavar pero nunca lo trajo de vuelta. Después del baño, Alejandro bajó con Lucas a cenar. Isabela había preparado el pastel de carne mencionado, sirviendo una porción generosa para Alejandro y una muy pequeña para Lucas. Alejandro notó que la cantidad de comida en el plato de su hijo apenas sería suficiente para un niño mucho más pequeño, mucho menos para Lucas, que estaba en etapa de crecimiento. ¿No crees que es muy poco?, preguntó Alejandro señalando el plato de Lucas. El pediatra dijo que necesita controlar la alimentación. Ha estado comiendo demasiado últimamente, respondió Isabela cortando su propia porción. Alejandro frunció el ceño. No habían ido al pediatra recientemente y Lucas ciertamente no tenía sobrepeso. De hecho, el niño parecía haber adelgazado en las últimas semanas. Durante la cena, Isabela mantenía una conversación animada sobre su día, contando sobre sus clases de pilates y encuentros con amigas. Alejandro observaba las interacciones entre ella y Lucas. El niño comía en silencio, ocasionalmente mirando a Isabela con lo que parecía ser aprensión. Cuando Lucas derramó accidentalmente un poco de salsa en la mesa, Isabela reaccionó inmediatamente. Lucas, ¿cuántas veces te he dicho que tengas cuidado? Su voz tenía una aspereza que no estaba presente cuando hablaba con Alejandro. Lucas se encogió en la silla. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Fue sin querer, murmuró el niño. Está bien, hijo. Los accidentes pasan, dijo Alejandro limpiando la mesa con la servilleta. Pues si no hay ningún problema. Isabela forzó una sonrisa. Claro, tiene razón. A veces me preocupo demasiado por el desorden. Después de la cena, Alejandro llevó a Lucas a su cuarto y lo ayudó a elegir una pijama. La habitación del niño estaba demasiado ordenada, casi impersonal. Los juguetes estaban organizados de forma militar en los estantes y la cama. Parecía haber sido hecha con precisión de hotel. Lucas, ¿eres feliz en casa?, le preguntó Alejandro mientras ayudaba a su hijo a ponerse la pijama de superhéroes. Lucas dudó antes de responder, mirando hacia la puerta, como si estuviera verificando que nadie escuchara. Extraño cuando solo éramos tú y yo, papá. La respuesta simple y honesta de Lucas fue como un golpe en el corazón de Alejandro. Se había casado con Isabela pensando que le estaba dando a Lucas la figura materna que necesitaba. Nunca había considerado que podría estar causando el efecto contrario. ¿Por qué extrañas esa época? Cuando llegabas a casa jugábamos juntos. Ahora la tía Isabela dice que estás cansado y que no se te puede molestar. Alejandro recordó varias noches en las que había preguntado por Lucas y Isabela le había explicado que ya había acostado al niño porque estaba cansado. En retrospectiva, se daba cuenta de que Lucas nunca parecía cansado cuando finalmente se encontraban. Esa noche, Alejandro tuvo dificultades para dormir. Estaba acostado junto a Isabela, que dormía plácidamente, pero su mente no podía dejar de procesar los eventos del día. Las marcas en el brazo de Lucas, el conejito desaparecido, los comportamientos extraños que había notado en las últimas semanas. Todo comenzaba a formar un patrón preocupante. Alrededor de las 2 de la madrugada,
Alejandro escuchó sonidos provenientes de la habitación de Lucas. Salió de la cama en silencio y caminó por el pasillo. La puerta del cuarto estaba ligeramente entreabierta y podía ver a Lucas sentado en la cama sollozando bajito. Alejandro empujó la puerta suavemente. «Lucas, ¿qué pasa, hijo?» «A papá». Lucas se lanzó a sus brazos. «Soñé con mamá y cuando desperté recordé que su conejito no está aquí». Alejandro cargó a Lucas y se sentó en la cama. La habitación olía a productos de limpieza, un aroma artificial que no concordaba con un cuarto infantil. «Buscaremos el conejito mañana». «De acuerdo. Estoy seguro de que está en algún lugar de la casa». La tía Isabela dijo que lo tiró porque estaba viejo. Alejandro sintió la ira subir por su garganta. Ese conejito representaba la única conexión física que Lucas tenía con su madre. ¿Cómo pudo Isabela tomar esa decisión sin consultarlo? ¿Ella te dijo eso? Lucas asintió con la cabeza. Me dijo que los niños grandes no necesitan peluches y que tengo que olvidar cosas de bebé. Alejandro permaneció despierto el resto de la noche con Lucas durmiendo en sus brazos. Mirando el techo de la habitación, comenzó a cuestionar cada decisión que había tomado desde que conoció a Isabela. Había estado tan consumido por su propio dolor de la pérdida que no había prestado suficiente atención a las señales que Lucas podría estar dando. A la mañana siguiente, Alejandro decidió que necesitaba investigar mejor la situación. Durante el desayuno observó discretamente las interacciones entre Isabela y Lucas. Ella era cortés con el niño, pero había una frialdad en sus gestos que no había notado antes. Isabela, ¿te importaría quedarte con Lucas hoy? Necesito resolver algunas cosas en la oficina, dijo Alejandro probando su reacción. Claro, cariño. Nos vamos a divertir mucho, ¿verdad, Lucas? Y ella sonrió al niño, pero Alejandro notó que Lucas no le devolvió la sonrisa. Antes de salir al trabajo, Alejandro besó a Lucas y le susurró al oído. «Sí, pasa algo. Me llamas. Está bien». Sin importar lo que diga la tía Isabela, Lucas asintió seriamente, como si entendiera la gravedad de la situación. En la oficina, Alejandro no pudo concentrarse en sus actividades. Su empresa de desarrollo inmobiliario requería atención total, pero su mente regresaba constantemente a casa. Durante el almuerzo, decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Llamó a casa para verificar cómo estaba Lucas. Isabela contestó después de varios tonos. «Alejandro, ¿pasó algo?» «Bueno, no, solo quería saber cómo están». «Lucas, ¿está bien?» «Está muy bien. Estamos jugando en el jardín», respondió. Pero Alejandro podía oír televisión de fondo, no sonidos de juego. «¿Puedo hablar con él?» Hubo una pausa antes de que Isabela contestara. Está en el baño en este momento. ¿Quieres que le diga que te llame más tarde?» «No es necesario. Hablo con él cuando llegue a casa». Tras colgar, Alejandro se sintió incómodo con la conversación. Había algo en la voz de Isabela que no sonaba natural, como si estuviera ocultando algo. Durante la tarde, Alejandro tomó una decisión que lo cambiaría todo. Llamó a una empresa de seguridad privada y solicitó que instalaran cámaras de vigilancia en su casa. Explicó que necesitaba monitorear la propiedad por cuestiones de seguridad, pero su verdadera intención era observar lo que ocurría cuando él no estaba presente. La instalación fue programada para el día siguiente, mientras Isabela estuviera en sus clases de gimnasio y Lucas en el colegio. Esa noche, Alejandro llegó a casa más temprano otra vez. Encontró a Lucas viendo caricaturas solo en la sala mientras Isabela estaba al teléfono en la terraza. El niño corrió a abrazarlo tan pronto como lo vio. «Hey, papá, llegaste temprano otra vez». «Y claro, hijo, ¿cómo estuvo tu día?» Lucas dudó mirando hacia la terraza donde Isabela aún conversaba. «Estuvo normal», dijo finalmente. Pero su tono de voz sugería que había algo más. Durante la cena, Alejandro intentó nuevamente observar la dinámica familiar. Isabela estaba particularmente atenta con él, sirviendo sus platillos favoritos y preguntándole sobre su día de trabajo. Con Lucas, sin embargo, sus interacciones eran mecánicas y frías. Cuando Lucas pidió más agua, Isabela respondió secamente: «Ya bebiste suficiente».
Mucho líquido antes de dormir no es bueno para los niños. Alejandro recordó que Elena siempre animaba a Lucas a hidratarse bien, especialmente durante el clima cálido de Monterrey. Creo que un poco más de agua no le hará daño, dijo Alejandro sirviendo más agua a Lucas. Isabela esbozó una sonrisa forzada. Tienes razón, claro. A veces me preocupo demasiado por los detalles. Después de la cena, Alejandro decidió dar un paseo con Lucas en el jardín de la casa. La propiedad tenía un amplio patio con área de juegos que él había mandado construir cuando Lucas empezó a caminar. Notó que los juguetes exteriores estaban cubiertos de polvo como si no se hubieran usado en semanas. Lucas, ¿no juegas aquí afuera? No, la tía Isabela dice que es muy desordenado y que puedo lastimarme. Alejandro miró el juego profesional que le había costado una pequeña fortuna, diseñado específicamente para ser seguro para niños pequeños. ¿Quieres jugar ahora? Los ojos de Lucas se iluminaron por primera vez en ese día. ¿Puedo? ¡Claro que puedes! Este juego fue hecho para ti. Padre e hijo pasaron la siguiente hora jugando juntos. Alejandro empujaba a Lucas en el columpio y lo ayudaba a subir al tobogán. Durante ese tiempo observó que Lucas reía y hablaba normalmente como el niño, feliz que siempre había sido. Isabela apareció en la terraza después de algún tiempo. Niños, ¿no creen que ya es muy tarde para jugar afuera? Lucas necesita bañarse y prepararse para dormir. Alejandro miró el reloj. Aún no eran ni las 7 de la noche. Todavía tenemos tiempo, respondió él. A Lucas le encanta jugar aquí afuera. Solo me preocupo por su rutina, dijo Isabela. Los niños necesitan estructura. Esa noche, después de que Lucas se durmió, Alejandro decidió tener una conversación seria con Isabela. Se sentaron en la sala donde él había presenciado la escena de los dibujos rotos. «¿Qué, Isabela? Necesitamos hablar sobre Lucas». Ella se acomodó en el sofá de forma elegante, sus piernas largas cruzadas con precisión. «Claro, querido, ¿qué quieres saber?» «He notado que él parece diferente en las últimas semanas. Más retraído, menos comunicativo. Los niños pasan por etapas», respondió ella con calma. «Recuerdo que mi cuñada pasó por la misma situación con mi sobrino». Alejandro no sabía que Isabela tenía una cuñada o sobrino. De hecho, ella siempre había dado a entender que no tenía experiencia con niños, lo que hacía su presencia en la vida de Lucas aún más especial. «Nunca mencionaste tener un sobrino». Isabela parpadeó rápidamente, una señal sutil de que había cometido un desliz. «Ah, es hijo de una amiga muy cercana, prácticamente de la familia. Lucas mencionó que algunos de sus juguetes desaparecieron. ¿Sabes algo sobre eso?» Hice una limpieza general en su cuarto. Había muchos juguetes rotos e inadecuados para su edad. Los niños se confunden con muchas opciones, incluyendo el conejito que le dio su mamá. Isabela dudó por primera vez en la conversación. Ese conejo estaba en pésimas condiciones, Alejandro, lleno de ácaros y suciedad. No era higiénico para un niño. Ese conejito era el único recuerdo físico que Lucas tenía de su mamá. «Debiste consultarme antes de tomar esa decisión. Pensé que estaba ayudando». Su voz empezó a mostrar señales de enojo. «Y siempre dices que quieres que Lucas supere la pérdida y siga adelante». Alejandro nunca había dicho eso. De hecho, él y Lucas solían hablar seguido sobre Elena, manteniendo sus recuerdos vivos de forma sana. «¿Dónde tiraste el conejito?» «Vino a la basura junto con los otros juguetes viejos. Lo recolectaron hace días». Alejandro sintió como si le hubieran dado una bofetada. Ese conejito representaba más que un juguete. Era un vínculo con Elena, una fuente de consuelo para Lucas durante su adaptación a la nueva vida. «Isabela, Lucas es un niño de 3 años que perdió a su madre. Necesita paciencia y cariño, no disciplina militar. Y sé muy bien lo que Lucas necesita». Su voz se volvió más dura. «Quizás el problema es que lo consientes demasiado y no estableces límites claros. Límites como arrancar dibujos de las manos de un niño». Isabela se levantó abruptamente del sofá. «Ya expliqué lo que pasó ayer. Lucas estaba haciendo un berrinche y necesitaba aprender sobre consecuencias. ¿Las consecuencias de que un niño de 3 años haga dibujos para su papá?
de las consecuencias de no obedecer las reglas de la casa. Alejandro se dio cuenta de que estaba viendo un lado de Isabela, que ella había mantenido cuidadosamente oculto durante todo el tiempo que se conocían. La mujer dulce y comprensiva, que lo había consolado durante el duelo, estaba siendo reemplazada por alguien frío y controlador. ¿Qué reglas son esas? Sí, reglas básicas de convivencia. Lucas necesita aprender que no puede hacer lo que quiera cuando quiera. Tiene 3 años, Isabela. Dibujar no es un comportamiento que deba corregirse. La discusión fue interrumpida por pasitos bajando las escaleras. Lucas apareció en la entrada de la sala frotándose los ojos y cargando una cobija. «Papá, ¿por qué están peleando?» Alejandro inmediatamente suavizó su expresión y se dirigió a Lucas. «No estamos peleando», dijo, «solo platicando». «¿Por qué despertaste?» «Le escuché voces fuertes. Me asusté». Isabela cruzó los brazos y observó la interacción entre padre e hijo con una expresión que Alejandro no pudo interpretar completamente, pero que lo dejó incómodo. «Ven acá, Lucas, te llevaré de vuelta a la cama», dijo Alejandro extendiendo los brazos en el cuarto de Lucas, mientras lo ayudaba a acomodarse de nuevo. Alejandro notó que las paredes estaban prácticamente vacías. Antes había algunos dibujos de Lucas pegados en la pared, regalos que había hecho para decorar su propio cuarto. Ahora solo quedaban pequeños pedazos de cinta adhesiva marcando dónde habían estado. «Lucas, ¿dónde están tus dibujos de la pared?» «La tía Isabela los quitó». Dijo que desordenaban el cuarto. Alejandro sintió que se le agotaba la paciencia. Esos dibujos eran una expresión de la creatividad de Lucas, una forma sana de procesar sus emociones y expresarse. «Mañana haremos nuevos dibujos y los pegaremos en la pared. ¿De acuerdo?» Lucas sonrió por primera vez en días. «¿Podemos dibujar a mamá?» «Y claro que sí, podemos dibujar todo lo que quieras». A la mañana siguiente, Alejandro despertó temprano y preparó el desayuno para Lucas antes de que Isabela bajara. Quería tener un tiempo a solas con su hijo para observar su comportamiento cuando ella no estaba presente. Lucas estaba notablemente más animado y comunicativo. Contó sobre un sueño que tuvo con naves espaciales y preguntó si podrían ir al parque el fin de semana. Era el Lucas que Alejandro conocía, curioso, alegre y expresivo. Cuando Isabela bajó para el desayuno, Alejandro notó inmediatamente el cambio en el comportamiento de Lucas. El niño se puso visiblemente tenso. Sus hombros se contrajeron ligeramente y su conversación se volvió más reservada. «Buenos días, Lucas», dijo Isabela con una voz que intentaba sonar cálida. «Buenos días», respondió Lucas en voz baja, sin hacer contacto visual. Durante el desayuno, Alejandro observó cada interacción. Cuando Lucas derramó algunas migajas en la mesa, inmediatamente miró a Isabela con expresión preocupada, antes de limpiar rápidamente. «Está bien, hijo», dijo Alejandro. «Un poco de desorden no es problema». Isabela sonrió con tensión. «Y claro, solo hay que limpiarlo después». Después de dejar a Lucas en la escuela, Alejandro fue directo a la oficina para encontrarse con los técnicos de la empresa de seguridad. Habían instalado cámaras discretas en la sala, el comedor y el pasillo del segundo piso. Las imágenes quedarían grabadas en un sistema que él podría acceder remotamente desde su laptop. «Las cámaras son prácticamente invisibles», explicó el técnico principal. «Integradas al sistema de iluminación existente, la calidad de imagen es excelente, con audio claro». Alejandro probó el sistema desde su celular. Podía ver su casa vacía con Isabela aún en sus clases de gimnasio. Alrededor del mediodía, ella llegaría a recoger a Lucas a la escuela. Durante la tarde, Alejandro estuvo tentado de revisar las imágenes, pero decidió esperar hasta tener una visión completa del día. Quería documentar todo adecuadamente en caso de necesitar evidencias. Por la noche, después de que Lucas se durmió, Alejandro se encerró en su despacho en casa para revisar las grabaciones del día. Lo que vio en las siguientes 2 horas cambiaría su vida para siempre. Las imágenes comenzaban con Isabela llegando a casa con Lucas. Alrededor de las 12:30,
Inicialmente todo parecía normal. Ella ayudó a Lucas a quitarse la mochila escolar y fueron a la cocina. Fue durante el almuerzo que Alejandro comenzó a ver comportamientos preocupantes. Isabela se sirvió una comida para sí y prácticamente nada para Lucas. Solo unos trozos de pan y un vaso pequeño de agua. Cuando Lucas pidió más comida, ella respondió secamente: «Ya comiste suficiente. Los niños que comen demasiado se vuelven flojos». Lucas intentó argumentar que todavía tenía hambre, pero Isabela fue inflexible. Peor aún, cuando Lucas intentó tomar más pan por su cuenta, ella le quitó el plato con una expresión de clara irritación. Las imágenes de la tarde mostraron a Lucas jugando solo en la sala, mientras Isabela veía televisión, completamente desinteresada en el niño. Cuando Lucas se acercó a ella con un cuento pidiéndole que le leyera, ella dijo: «Ahora no, Lucas. Estoy ocupada. Ve a jugar solo a tu cuarto». Lucas obedeció tristemente, subiendo las escaleras con el cuento en las manos. Alejandro notó que el programa que Isabela veía era un programa de chismes, nada que pudiera considerarse una ocupación importante. Más tarde en la grabación, alrededor de las 3 de la tarde, Lucas bajó nuevamente, esta vez diciendo que tenía sed. Isabela, visiblemente molesta por la interrupción, se levantó bruscamente del sofá. «¿Cuántas veces tengo que decirte que no puedes estar bajando todo el tiempo?», su voz cargada de impaciencia. «Solo quería agua», dijo Lucas con su vocecita. «Agua se toma a la hora de las comidas. Ahora sube a tu cuarto y quédate ahí hasta que te llame». Lucas intentó explicar que realmente tenía sed, pero Isabela lo tomó del brazo. Exactamente en el mismo lugar donde Alejandro había visto las marcas la noche anterior, y lo llevó firmemente hacia las escaleras. «Sube, ahora, Lucas, y no quiero verte bajar hasta la hora de la cena». Alejandro observó horrorizado mientras su hijo de 3 años era tratado como un prisionero en su propia casa. Lucas subió las escaleras lentamente, sus pequeños hombros caídos en señal de derrota. Pero las imágenes más perturbadoras aún estaban por llegar. Alrededor de las 4:30 de la tarde, Lucas apareció nuevamente en lo alto de las escaleras. Esta vez se le veía visiblemente angustiado, sosteniendo su pancita. «Ya, Isabela, te necesito hacer pipí, pero no puedo abrir la puerta del baño», dijo desde lejos, aparentemente con miedo de bajar. Isabela ni siquiera lo miró. «Debiste haber pensado en eso antes de bajar sin permiso. Ahora aguanta hasta que yo decida que puedes salir de la habitación». «Pero es que ya no aguanto». Lucas comenzó a llorar. «Llorando no vas a conseguir nada. Regresa a tu cuarto». Alejandro vio a su hijo debatirse entre la necesidad fisiológica y el miedo a desobedecer. Lucas intentó abrir la puerta del baño solo, pero sus manitas no podían girar la perilla correctamente. Una cuestión de estatura y fuerza perfectamente normal para un niño de 3 años. Finalmente, Lucas tuvo un accidente. Alejandro podía ver la mancha oscura extendiéndose en la ropa del niño y su expresión de vergüenza y desesperación absolutas. Cuando Isabela se dio cuenta de lo ocurrido, su reacción fue de pura furia. «Ahora mira lo que hiciste». Subió rápidamente las escaleras, agarrando a Lucas del brazo nuevamente. «Los niños de 3 años no se orinan encima». Fue sin querer. «Te dije que necesitaba...» Lloraba Lucas desesperadamente. «Sin querer nada. Lo hiciste a propósito para molestarme». Alejandro observó conmocionado mientras Isabela obligaba a Lucas a limpiar el suelo del pasillo solo, a pesar de ser físicamente difícil para un niño de esa edad. Cuando Lucas no pudo hacer un trabajo perfecto, ella lo rehizo con movimientos bruscos, refunfuñando sobre niños malcriados y trabajo extra innecesario. Las imágenes mostraron a Lucas siendo encerrado en su habitación durante el resto de la tarde. Alejandro podía ver ocasionalmente la pequeña silueta del niño en la ventana del cuarto, mirando hacia el jardín donde debería estar jugando. La parte final de la grabación mostró el periodo previo a la llegada de Alejandro a casa. Isabela liberó a Lucas de la habitación, solo 15 minutos antes de su hora habitual de llegada. Rápidamente lo aseó,
le cambió la ropa y lo sentó en la sala a ver caricaturas, creando la escena que Alejandro encontraba todas las noches. Cuando Alejandro escuchó su propia voz en las grabaciones saludando a Lucas, tuvo que pausar el video. Sus manos temblaban de rabia y sus sienes palpitaban. Lo que había presenciado no era solo negligencia, era abuso emocional sistemático. Alejandro pasó el resto de la noche planeando cómo proteger a Lucas. Sabía que necesitaría más evidencias y que tendría que actuar con cuidado para no poner a su hijo en mayor riesgo. El descubrimiento de las cámaras sería devastador para su situación legal si Isabela las encontraba. A la mañana siguiente, Alejandro tomó una decisión que lo cambiaría todo. Llamó a su oficina y canceló todos sus compromisos de los próximos días. Le dijo a su secretaria que tenía una emergencia familiar que requería su atención total. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Relicario de Emociones. Y de nosotros posteamos 2 videos todos los días y dale like al video. En caso de que te guste esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Continuando, cuando le informó a Isabela sobre su decisión de trabajar desde casa temporalmente, notó un destello de ansiedad en sus ojos. ¿Algún problema en el trabajo?, preguntó ella, intentando sonar casual. «Ay, nada grave, solo algunos proyectos que puedo hacer desde casa». Durante los siguientes 3 días, Alejandro observó la dinámica del hogar desde una perspectiva completamente nueva. Con él presente, Isabela era atenta y cariñosa con Lucas, pero comenzó a notar pequeñas señales que antes había pasado por alto. Las miradas de advertencia que le lanzaba a Lucas cuando creía que Alejandro no la veía. La forma en que Lucas se encogía ligeramente cada vez que ella se acercaba. Al tercer día, Alejandro fingió tener una reunión importante y salió de casa por 2 horas. Al regresar, encontró a Lucas solo en la sala, visiblemente afectado. «Lucas, ¿dónde está la tía Isabela?» «Salió», dijo Lucas. «Simplemente salió». «¿A dónde?» No sé, me dijo que me quedara callado aquí hasta que volvieras». Alejandro revisó las cámaras en su celular y vio que Isabela había salido de la casa 20 minutos después de su partida. Había dejado a un niño de 3 años completamente solo, algo que era tanto peligroso como ilegal. Cuando Isabela regresó 1 hora después de la llegada de Alejandro, traía bolsas de compras en las manos. «¿Dónde estabas?», le preguntó Alejandro. «Fui rapidito al centro comercial a comprar algunas cosas. Lucas estaba dormido, así que pensé que sería un buen momento». Lucas estaba claramente despierto y jugando cuando Alejandro llegó. Y las cámaras confirmarían que no había dormido durante la ausencia de Isabela. «¿Dejaste a Lucas solo en casa?» «Claro que no», respondió rápidamente. «Yo le pedí a la vecina que le echara un ojo». Alejandro conocía a todas las vecinas cercanas y ninguna tenía llaves de su casa o sabía que Lucas podía estar solo. «¿Qué vecina?» Isabela dudó por un momento crucial. «La señora del número 20 es muy confiable». La casa número 20 había estado desocupada durante meses en remodelación. Alejandro lo sabía porque había hablado con los dueños sobre el ruido de las obras. Esa noche, después de acostar a Lucas, Alejandro confrontó a Isabela directamente. «Isabela, necesitamos hablar sobre tu comportamiento con Lucas». «¿Mi comportamiento? ¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando de dejar a un niño de 3 años solo en casa. Estoy hablando de privación de comida y agua. Estoy hablando de trato cruel e inadecuado». La máscara de Isabela finalmente cayó por completo. Su expresión cambió de sorpresa fingida a algo mucho más frío y calculador. «Estás exagerando, Alejandro. Lucas es un niño consentido que necesita límites. Los límites no incluyen abandono y negligencia. Y no abandoné a nadie. Salí por 40 minutos para resolver cosas importantes. ¿Y si Lucas se hubiera lastimado o si hubiera tenido una emergencia? Ya los niños crecen con mucha más independencia de lo que sugieren estas teorías modernas.
dijo con desdén. Estás criando a un niño débil. Alejandro se dio cuenta de que ya no estaba hablando con la mujer que creía conocer. La persona frente a él mostraba una frialdad y falta de empatía que eran genuinamente perturbadoras. Isabela, ¿tienes algún amor genuino por Lucas? A la pregunta la tomó por sorpresa y por un momento Alejandro vio algo cercano a la verdad en sus ojos. Amor es una palabra muy fuerte, Alejandro. Me importa su bienestar. Eso no es lo mismo. Me casé contigo, no con Lucas. Pensé que lo entenderías. La honestidad brutal de la declaración golpeó a Alejandro como un impacto físico. Durante todo el noviazgo y matrimonio, Isabela había interpretado el papel de una futura madrastra cariñosa. Ahora admitía que todo había sido una actuación. Entonces, ¿por qué fingiste que te importaba? Porque no te habrías casado conmigo si hubieras sido honesta sobre querer ser madre. Alejandro sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Había construido un nuevo matrimonio sobre mentiras fundamentales y Lucas había pagado el precio. ¿Y ahora qué esperas que pase? Y ahora esperamos hasta que Lucas sea más grande e independiente o consideramos otras opciones. ¿Qué otras opciones? Los internados son muy populares entre familias de altos ingresos. Lucas estaría bien cuidado y educado y nosotros podríamos recuperar nuestra vida. La sugerencia de mandar a Lucas a un internado a los 3 años de edad fue el límite para Alejandro. Se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con una persona antipática o mal preparada para ser madrastra, sino con alguien que veía a Lucas como un obstáculo a eliminar. Lucas no irá a ningún internado, dijo Alejandro con firmeza. Esta es su casa. Esta es su familia. Entonces quizás yo esté en la familia equivocada, respondió Isabela con frialdad. Quizás sí lo estés. En los días siguientes, la tensión en la casa se volvió palpable. Isabela apenas hablaba con Alejandro y sus interacciones con Lucas se volvieron aún más tensas. Alejandro comenzó a hacer planes para proteger legalmente a su hijo en caso de que el matrimonio llegara a su fin. Fue durante este periodo que la niñera de la familia, doña Rosa, se acercó a Alejandro con información que confirmó todas sus sospechas. Doña Rosa trabajaba medio tiempo en la casa desde hacía más de un año y había guardado silencio sobre sus observaciones por lealtad y temor. Señor Alejandro, necesito hablar con usted sobre Lucas, le dijo una mañana cuando Isabela había salido. ¿Qué quieres contarme, Rosa? No quería meterme, pero ya no puedo quedarme callada. Cada vez que llego a trabajar, Lucas está en un estado deplorable. Doña Rosa contó que encontraba a Lucas con hambre, sed y visiblemente afectado emocionalmente. Relató los juguetes y objetos personales que habían desaparecido misteriosamente y los cambios drásticos en el comportamiento del niño. El conejito de su mamá. Y yo vi a la señora Isabela tirarlo a la basura. Cuando pregunté, me dijo que estaba viejo y sucio, pero el conejito estaba en perfectas condiciones. ¿Por qué no me lo contaste antes? Lo intenté varias veces. Señor, pero la señora Isabela siempre estaba presente y me dejó claro que podía perder mi trabajo si difundía chismes sobre la familia. Alejandro se dio cuenta de que Isabela había intimidado y silenciado sistemáticamente a cualquier persona que pudiera exponer su comportamiento. Doña Rosa también reveló que a menudo encontraba a Lucas encerrado en su cuarto durante horas, siendo liberado solo poco antes de la llegada de Alejandro. Y una vez le traje un bocadillo especial a Lucas, esas galletas que le encantan. Al día siguiente lo encontré todo en la basura. La señora Isabela dijo que no se permitía comida de fuera, pero yo vi que ni siquiera lo había abierto. Cada revelación de doña Rosa confirmaba el patrón sistemático de crueldad que Alejandro había presenciado en las grabaciones de seguridad. Isabela no solo estaba siendo negligente, sino que activamente intentaba hacer sufrir a Lucas, con las evidencias acumulándose y el testimonio de doña Rosa. Alejandro supo que debía actuar. Consultó a un abogado especializado en derecho familiar,
el licenciado Roberto Méndez, quien analizó cuidadosamente toda la situación. Alejandro, lo que describes es claramente abuso emocional, dijo el licenciado Méndez. Las grabaciones que tienes son evidencia sustancial y el testimonio de la niñera fortalece mucho el caso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Primero, necesitamos documentar todo meticulosamente. Segundo, buscaremos una evaluación psicológica para Lucas que demuestre los efectos del trauma. Tercero, prepararemos un proceso de separación que garantice protección total para tu hijo. El licenciado Méndez explicó que los casos que involucran abuso infantil eran tratados con seriedad por los tribunales, especialmente cuando había evidencias claras como las que Alejandro poseía. La buena noticia es que Lucas es biológicamente tu hijo, así que tus derechos paternos son absolutos. Isabela no tiene derechos legales sobre Lucas, más allá de los que tú le hayas concedido voluntariamente a través del matrimonio. El abogado también recomendó una consulta con una psicóloga infantil para evaluar el estado emocional de Lucas y desarrollar un plan de recuperación. La doctora Patricia Vega, la psicóloga infantil recomendada, condujo varias sesiones con Lucas. Sus conclusiones fueron devastadoras y esclarecedoras al mismo tiempo. Lucas está mostrando señales clásicas de trauma emocional, explicó la doctora Vega. Ansiedad por separación, regresión conductual, hipervigilancia hacia figuras de autoridad femenina, pero se va a recuperar. Los niños son increíblemente resilientes, Alejandro. Con el ambiente adecuado y mucho amor, Lucas puede superar completamente estos traumas. Pero es crucial eliminar la fuente de estrés lo antes posible. La doctora Vega también identificó señales de que Lucas había desarrollado mecanismos de defensa sofisticados para su edad, incluyendo la capacidad de leer el estado de ánimo de Isabela para evitar confrontaciones. Y es impresionante y perturbador ver a un niño de 3 años con este nivel de hipervigilancia. Lucas aprendió a sobrevivir en su propia casa, que debería ser su lugar más seguro, armado con evidencia legal, testigos y evaluaciones profesionales. Alejandro tomó la decisión más difícil de su vida. Necesitaba eliminar a Isabela de la vida de Lucas, incluso si eso significaba el fin de su matrimonio y la disolución de los sueños que había construido de una nueva familia. La confrontación final ocurrió un jueves lluvioso de marzo. Alejandro había planeado cuidadosamente, asegurándose de que Lucas estuviera en la escuela y que doña Rosa estuviera presente como testigo. Isabela, necesito que te sientes. Tenemos que resolver nuestra situación definitivamente. Odié sobre Lucas otra vez. Ya me cansé de esta conversación, Alejandro. No es sobre Lucas, sí, pero también es sobre nuestro matrimonio y sobre la verdad. Alejandro comenzó mostrándole algunas de las grabaciones de seguridad en su laptop. Observó cómo el color desaparecía del rostro de Isabel al darse cuenta de que todos sus comportamientos habían sido documentados. ¿Me grabaste? Su voz era una mezcla de shock y furia, y documenté el abuso que le estabas infligiendo a mi hijo. Eso es invasión de la privacidad. Es ilegal. En realidad no lo es, dijo el licenciado Roberto Méndez, entrando a la sala según lo planeado. Luchet, las cámaras están en la propiedad del señor Alejandro y tiene derecho legal de monitorear su propia casa. La presencia del abogado hizo que Isabela comprendiera la seriedad de la situación. Su expresión cambió de enojo a algo cercano al pánico. ¿Qué quieren? Y queremos que abandones esta casa y la vida de Lucas permanentemente, dijo Alejandro. Tengo aquí los papeles de separación. Si los firmas sin impugnar, no llevaremos la evidencia de abuso infantil a las autoridades. Isabela leyó rápidamente los documentos, dándose cuenta de que eran muy favorables para Alejandro y ofrecían poca protección financiera para ella. ¿Y si no firmo? Entonces presentaremos toda la evidencia ante el tribunal y buscaremos una orden de restricción que te impedirá acercarte a Lucas. También
Consideraremos presentar cargos penales por abuso infantil y abandono de menor. El licenciado Méndez añadió: Señora Isabela, le recomiendo encarecidamente que acepte este acuerdo. Las pruebas en su contra son sustanciales y un proceso público sería mucho más perjudicial para su reputación y situación financiera. Isabela intentó una última manipulación, con lágrimas que aparecieron como si las hubiera encendido un interruptor. Alejandro, no puedes hacerme esto. Te amo. Podemos resolver nuestros problemas. Ir a terapia de pareja. Isabela, admitiste que nunca amaste a Lucas y que te casaste conmigo por interés económico. Admitiste que querías enviarlo a un internado a los 3 años. No hay terapia que resuelva falta de carácter fundamental. Estaba estresada cuando dije eso. Todas las madrastras pasan por dificultades de adaptación. Y las madrastras que aman a sus hijastros no dejan a niños de 3 años solos en casa. No privan a los niños de comida y agua. No destruyen a propósito objetos de valor sentimental. Ante la imposibilidad de negar las evidencias y la amenaza de consecuencias legales serias, Isabela finalmente aceptó firmar los papeles de separación. Tienes 48 horas para retirar tus pertenencias de esta casa, dijo Alejandro. Después de eso, cualquier intento de contacto con Lucas resultará en acción legal inmediata. ¿Y mi situación económica?, preguntó Isabela, su preocupación principal finalmente revelada. Recibirás una cantidad justa por la disolución del matrimonio, como se especifica en los documentos. Es generoso considerando las circunstancias. Cuando Lucas regresó de la escuela esa tarde, encontró solo a Alejandro y a doña Rosa en casa. Isabela se había ido con varias maletas, dejando atrás los objetos que habían pertenecido a la casa antes de su llegada. «Papá, ¿dónde está la tía Isabela?», preguntó Lucas. Alejandro se agachó para quedar a la altura de los ojos de su hijo. «Lucas, la tía Isabela tuvo que irse. Ya no va a vivir con nosotros. Regresó a su casa». «¿Para siempre?». «Así es, hijo. Ahora somos solo tú y yo otra vez como antes». Lucas procesó esta información por unos segundos antes de preguntar: «¿Está enojada conmigo?». La pregunta le partió el corazón a Alejandro. Aún después de todo el sufrimiento, Lucas todavía se culpaba por el comportamiento de Isabela. «No, Lucas, no hiciste nada malo. La tía Isabela se fue porque descubrimos que no era la persona adecuada para nuestra familia. ¿Vamos a estar solos para siempre?». «Tú o no solos, hijo. Nos tenemos el uno al otro. Tenemos a doña Rosa. Tenemos a nuestros amigos y quién sabe, un día encontremos a alguien muy especial que nos ame a los dos de verdad». En las semanas siguientes, Alejandro observó una transformación gradual pero notable en Lucas. El niño comenzó a volver a la normalidad poco a poco, como una flor que había sobrevivido a un invierno riguroso y empezaba a florecer de nuevo con la llegada de la primavera. Las pesadillas nocturnas disminuyeron gradualmente. Lucas volvió a dibujar, creando imágenes coloridas de él y su padre jugando juntos. Más importante aún, volvió a hablar de Elena naturalmente, sin el miedo que había desarrollado de mencionar a su mamá en presencia de Isabela. «Papá, ¿mamá está feliz de que la tía Isabela se haya ido?», le preguntó Lucas una noche mientras Alejandro lo acostaba. «¿Por qué crees eso, hijo?». «Pues porque ahora puedo hablar de mamá otra vez sin que nadie se enoje». Alejandro se dio cuenta de que Lucas se había censurado durante meses, evitando mencionar a Elena para no provocar la irritación de Isabela. Una capa más de la manipulación psicológica que había sufrido. La doctora Vega continuó las sesiones con Lucas, ayudándole a procesar sus experiencias y desarrollar mecanismos saludables de afrontamiento. Sus evaluaciones mostraron progreso constante. «Lucas se está recuperando excepcionalmente bien», le informó a Alejandro. «Son de los niños que reciben intervención rápida y apoyo familiar fuerte. Generalmente superan traumas de este tipo por completo. Habrá efectos duraderos. Posiblemente alguna cautela inicial hacia figuras maternas femeninas, pero eso puede trabajarse positivamente. Lucas aprendió que tiene voz y que tú lo protegerás. Esa es una lección valiosa». 3 meses después de la partida de Isabela,
Alejandro y Lucas habían establecido una nueva rutina que priorizaba tiempo de calidad juntos. Alejandro reorganizó su agenda de trabajo para estar presente en los momentos importantes de la vida de Lucas. Crearon nuevas tradiciones familiares. Cocinar juntos los sábados por la mañana, leer cuentos todas las noches antes de dormir y hacer paseos especiales los domingos. Lucas floreció en este ambiente de atención constante y amor genuino. «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo Lucas una tarde mientras jugaban en el jardín. «Claro, hijo, puedes preguntar lo que sea. ¿Por qué la tía Isabela no me quería?». La pregunta que Alejandro había esperado y temido llegó finalmente. Él había ensayado mentalmente cómo respondería. Pero cuando se enfrentó a los ojos verdes sinceros de Lucas, las palabras preparadas le parecieron inadecuadas. «Lucas, a veces los adultos tienen problemas en sus corazones que les impiden amar a los niños de la forma correcta. Eso no tuvo nada que ver contigo. Eres un niño maravilloso, cariñoso y especial. Pero yo intenté portarme bien con ella». «Fuiste perfecta, hijo. El problema estaba en ella, no en ti. Algunas personas simplemente no saben cómo amar». «¿Tú sabes cómo amar?». Alejandro sonrió, sintiendo las lágrimas formarse en sus ojos. «Así sé. Te amo más que a nada en el mundo, y mamá también te amaba así». Lucas se lanzó a los brazos de su padre, y en ese abrazo, Alejandro sintió que finalmente habían encontrado el camino de regreso a casa. No la casa física, sino el hogar emocional que habían perdido durante los meses traumáticos con Isabela. 6 meses después de la separación, Alejandro recibió una visita inesperada. Doña Carmen, una vecina mayor que vivía 3 casas más abajo, apareció en su puerta un domingo por la tarde. «Alejandro, te pido disculpas por molestarte, pero necesito contarte algo importante». «Pase, doña Carmen. ¿Qué puedo hacer por usted?». «Es sobre Isabela». Debía haber hablado antes, pero no sabía si me estaba metiendo. Doña Carmen reveló que había sido testigo de varios incidentes preocupantes durante el tiempo que Isabela vivió con ellos. Había visto a Isabela dejando a Lucas solo en el patio por horas, incluso en días fríos. Había observado a la mujer gritarle al niño cuando creía que nadie la veía. «¿Por qué no me lo dijo antes?». «Intenté acercarme algunas veces cuando llegabas del trabajo, pero Isabela siempre aparecía. Una vez me dijo claramente que debía ocuparme de mis propios asuntos». Doña Carmen también reveló algo que dejó a Alejandro aún más perturbado. En los últimos días, antes de la separación, había visto a Isabela conversando con hombres extraños afuera de la casa, mostrando el interior de la propiedad. Pensé que eran vendedores o proveedores de servicios, pero algo no me cuadraba. Hacían preguntas específicas sobre tus horarios de trabajo y cuándo estaba Lucas solo. La posibilidad de que Isabela pudiera haber estado planeando algo aún más siniestro, tal vez un robo o algo peor, golpeó a Alejandro como un puñetazo. Había sacado a Isabela de sus vidas en el momento adecuado, posiblemente evitando consecuencias aún más graves. El licenciado Méndez, cuando fue informado sobre estos nuevos datos, recomendó que Alejandro aumentara la seguridad de la casa y mantuviera registro de cualquier intento de Isabela o personas asociadas a ella de hacer contacto. Es posible que estuviera explorando varias opciones para beneficiarse económicamente de su situación, analizó el abogado. De sacar a Lucas de la ecuación podría haber sido solo parte de un plan más grande. La revelación hizo que Alejandro se diera cuenta de lo ingenuo que había sido sobre las verdaderas intenciones de Isabela. Ella no era simplemente una mujer mal preparada para ser madrastra. Era una persona con intenciones potencialmente criminales que se había infiltrado en su familia. A pesar de estos descubrimientos perturbadores, Alejandro decidió enfocarse en la recuperación y el futuro. Lucas estaba prosperando y habían construido una rutina familiar sana y feliz. El pasado traumático se estaba superando gradualmente mediante mucho amor, paciencia y apoyo profesional.
Un año después de la partida de Isabela, Lucas se había transformado de nuevo en el niño feliz y seguro que era antes. Había hecho nuevos amigos en la escuela. Estaba desarrollando sus talentos artísticos mediante clases de dibujo y demostraba una madurez emocional impresionante. Para su edad, papá, estoy feliz de que seamos solo nosotros dos, dijo Lucas una noche mientras hacían la lectura antes de dormir. ¿Por qué, hijo? Porque ahora sé que siempre vas a protegerme y sé que me quieres de verdad. La declaración simple y profunda de Lucas conmovió a Alejandro de una forma que las palabras no podían expresar. Su hijo había aprendido sobre el amor verdadero versus la manipulación, sobre la protección genuina versus el control y sobre la importancia de confiar en los propios instintos. Siempre voy a protegerte, Lucas. Siempre voy a quererte. Esta es nuestra casa, nuestra familia, y nada ni nadie va a cambiar eso. 2 años después del episodio con Isabela, Alejandro estaba en el patio empujando a Lucas, ahora con 5 años. De 6 veces en el columpio que había sido descuidado durante los meses difíciles. El niño reía a carcajadas, su cabello castaño volando con el viento de la tarde. «Oh, más alto, papá, más alto. Agárrate fuerte». Alejandro sonreía, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. En ese momento, observando la alegría pura de su hijo, Alejandro reflexionó sobre las lecciones que habían aprendido juntos. La experiencia con Isabela había sido traumática, pero también había fortalecido el vínculo entre padre e hijo de una forma que quizás no hubiera sucedido de otra manera. Lucas había aprendido que su voz importaba, que merecía amor y cuidado y que su papá siempre estaría ahí para protegerlo. Alejandro había aprendido a confiar más en sus instintos paternales y a priorizar el bienestar de Lucas por encima de sus propias necesidades de compañía adulta. «Papá, ¿puedo hacer una pregunta?», dijo Lucas, disminuyendo el ritmo del columpio. «Siempre, hijo». «¿Crees que algún día tendremos más familia?». Alejandro detuvo el columpio y se agachó para quedar a la altura de Lucas. «Tal vez algún día, pero solo si es alguien que te quiera tanto como yo te quiero. Alguien que quiera ser parte de nuestra familia de verdad. No alguien que quiera cambiarla». «¿Cómo voy a saber si la persona es buena?». La pregunta mostró la sabiduría prematura que Lucas había desarrollado a través de su experiencia. «Lo sabrás porque te tratará con cariño desde el primer día. Querrá jugar contigo, se interesará por tus dibujos, te hará sentir seguro y querido. Y más importante, yo estaré aquí para asegurarme de que cualquier persona que entre en nuestra vida sea buena, para los dos». Lucas asintió seriamente, como si estuviera memorizando esa información para usarla en el futuro. «Está bien, papá, pero por ahora me gusta que seamos solo nosotros dos». «A mí también me gustas, hijo. A mí también me gusta». Mientras volvían a casa tomados de la mano, Alejandro pensó en cómo la experiencia había cambiado sus prioridades por completo. El éxito profesional que antes dominaba su vida ahora era secundario frente al bienestar de Lucas. Había aprendido que ser un padre presente y protector era mucho más importante que cualquier logro empresarial. Lucas también se había vuelto más expresivo sobre sus sentimientos y necesidades. La experiencia traumática, irónicamente, le había enseñado la importancia de comunicar cuando algo andaba mal. Ahora hablaba abiertamente sobre cualquier cosa que le molestara, confiando en que Alejandro escucharía y tomaría las medidas necesarias. 3 años habían pasado desde que Isabela salió de sus vidas. Lucas tenía ahora 6 años, cursando el primer año de primaria en una escuela que Alejandro había elegido cuidadosamente por su ambiente acogedor y personal docente excepcional. Una mañana soleada de octubre, mientras Alejandro dejaba a Lucas en la escuela, la maestra Gabriela, pidió hablar con él. «Señor Alejandro, he estado observando a Lucas en las últimas semanas y quería compartir algo positivo. Por favor, cuénteme». Lucas demuestra una empatía extraordinaria con otros niños. Cuando algún compañerito está triste o tiene dificultades,
Él es siempre el primero en ofrecer ayuda o consuelo. Es raro ver ese nivel de compasión en un niño tan pequeño. Alejandro sonrió con orgullo. Lucas pasó por algunas experiencias difíciles cuando era pequeño. Creo que eso le enseñó la importancia de la amabilidad. También tiene una intuición impresionante sobre las personas. La semana pasada, cuando tuvimos una maestra suplente, Lucas me dijo en voz baja que ella parecía triste y preguntó si podíamos dibujar algo para que se sintiera mejor. La observación de la maestra confirmó algo que Alejandro había notado en casa. Lucas había desarrollado una capacidad casi sobrenatural para leer emociones e intenciones de las personas. Era una habilidad que había surgido de la necesidad de sobrevivir en un ambiente hostil, pero que ahora se manifestaba como un talento genuino para comprender y ayudar a otros. Hay una cosa más, continuó maestra Gabriela. Lucas a menudo menciona a su mamá fallecida durante nuestras actividades. Habla de ella con mucho cariño y sin tristeza excesiva. Es claro que ustedes hicieron un excelente trabajo ayudándolo a procesar esa pérdida. Trabajamos mucho para mantener su memoria viva de forma positiva y funcionó. Lucas tiene una comprensión madura sobre el amor, la pérdida y la familia que beneficia a todo nuestro grupo. Esa tarde, cuando Alejandro fue a buscar a Lucas a la escuela, encontró a su hijo ayudando a un compañerito, más pequeño que se había lastimado, en el patio. No llores, Diego. Mira, cuando me lastimo, mi papá dice que el dolor se va si soplas muy fuerte. Lucas estaba diciendo, mostrándole cómo soplar la lastimadura imaginaria. Observar a Lucas cuidando de otro niño llenó a Alejandro de un orgullo profundo. Su hijo había transformado su dolor en compasión, su experiencia traumática en sabiduría para ayudar a otros. En el camino a casa, Lucas contó sobre su día en la escuela, mencionando a cada compañerito por su nombre y describiendo sus actividades con entusiasmo. Era un niño completamente diferente del que había sido durante los meses con Isabela, seguro de sí mismo, comunicativo y genuinamente feliz. Papá, ¿te acuerdas cuando la tía Isabela vivía con nosotros? Preguntó Lucas de repente. Se me acuerdo, hijo. ¿Por qué piensas en eso? Bueno, hoy en la escuela ayudé a Diego cuando estaba llorando, y pensé que eso es lo que hacen las personas que se quieren, se ayudan cuando alguien está triste. Alejandro tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas. Lucas había encontrado una forma de darle un significado positivo a su experiencia negativa. Tienes razón, hijo. Las personas que se quieren se cuidan unas a otras. Y la tía Isabela no sabía eso, ¿verdad? No, Lucas, ella no lo sabía. Pero no importa. Ahora ella puede aprender de otras personas y nosotros ya lo sabemos. La capacidad de Lucas para perdonar y encontrar esperanza, incluso en la situación que lo había lastimado, demostraba una madurez emocional extraordinaria. Alejandro se dio cuenta de que su hijo no solo había superado el trauma, había crecido a través de él. 4 años habían pasado desde la separación. Lucas tenía 7 años y habían construido una vida rica y satisfactoria juntos. Alejandro había rechazado varias relaciones potenciales, prefiriendo enfocarse completamente en la crianza de Lucas y asegurarse de que cualquier futura pareja fuera cuidadosamente evaluada antes de formar parte de sus vidas. Una tarde de domingo, mientras organizaban álbumes de fotos de Elena para preservar los recuerdos, Lucas hizo un comentario que sorprendió a Alejandro. Papá, creo que mamá se llevó a la tía Isabela. ¿Qué quieres decir, hijo? Creo que mamá estaba allá en el cielo, viendo que la tía Isabela estaba siendo mala conmigo e hizo que tú descubrieras la verdad. Alejandro sonrió suavemente. Lucas había desarrollado una interpretación espiritual propia de los eventos que lo ayudaba a darle sentido a su experiencia. Puede ser, Lucas. Tu mamá siempre te amó mucho. Lo sé. Y creo que le gusta que ahora seamos felices otra vez. Estoy seguro de que sí. Cuando sea grande, quiero encontrar una esposa que sea igual que mamá. Amable y que le gusten los niños de verdad. ¿Cómo vas a saber si le gustan los niños de verdad? Lucas pensó seriamente antes de responder.
Va a querer jugar conmigo y no se va a enojar si hago un desastre y le van a gustar mis dibujos y va a querer que hable de mamá. La lista de Lucas era esencialmente una descripción perfecta de cómo identificar amor genuino versus manipulación. Su experiencia traumática se había transformado en sabiduría que lo protegería el resto de su vida. 5 años después del episodio con Isabela, Alejandro recibió una llamada inesperada del licenciado Méndez. Alejandro, tengo información sobre Isabela que pensé que te gustaría saber. ¿Qué pasó? Fue arrestada la semana pasada por intentar estafar a un viudo rico en Guadalajara. Al parecer, intentó aplicar un esquema similar al que usó contigo. Se acercó a él fingiendo interés genuino en sus hijos, pero fue descubierta antes de que pudiera causar daños significativos. ¿Cómo la descubrieron? Este hombre era abogado y sospechó cuando ella empezó a sugerir internados para sus niños. Investigó su pasado y encontró registros de nuestro proceso. Nuestra documentación ayudó a exponer su patrón de comportamiento. Alejandro se sorprendió al saber que Isabela había seguido intentando explotar familias vulnerables. Al mismo tiempo, se sintió validado al saber que sus decisiones habían sido correctas y que su experiencia había ayudado a proteger a otros niños. Hay más, continuó el licenciado Méndez. La investigación reveló que había aplicado estafas similares en al menos otras 3 familias en los últimos años. Tú y Lucas fueron solo los últimos en una larga serie de víctimas. La revelación de que Isabela era una criminal profesional especializada en explotar familias vulnerables hizo que Alejandro se diera cuenta de lo afortunado que había sido al descubrir la verdad cuando lo hizo. Lucas podría haber sufrido mucho más si la situación hubiera continuado. Cuando le contó a Lucas, en términos apropiados para su edad, que Isabela había intentado engañar a otras familias y que la verdad había sido descubierta, la reacción del niño fue sorprendente. Espero que los otros niños estén bien, dijo Lucas. Están bien porque sus papás descubrieron la verdad igual que yo. Qué bueno. Ningún niño debería pasar por lo que yo pasé. La respuesta de Lucas demostró cómo había transformado su experiencia en empatía por los demás. En lugar de enojo o deseo de venganza, expresaba preocupación genuina por otros, niños que podrían estar en situaciones similares. 6 años pasaron, Lucas tenía 9 años, cursando el 4º grado, y era un niño excepcionalmente maduro y empático. Alejandro había conocido a alguien especial, la doctora Camila Soto, una pediatra que se había vuelto amiga de la familia a través de la escuela de Lucas, lo que hizo que Alejandro considerara una relación con Camila fue la forma natural en que ella interactuaba. Con Lucas no intentaba impresionarlo o ganárselo deliberadamente. En cambio, trataba a Lucas con el mismo respeto y cariño que demostraba con sus pequeños pacientes. Lucas, por su parte, había desarrollado un cariño genuino por Camila. Ella había estado presente durante una consulta médica cuando Lucas tuvo un virus y él había quedado impresionado por su amabilidad y competencia. Papá, la doctora Camila se parece a mamá en algunas cosas, observó Lucas después de una tarde en que los 3 habían ido al parque. ¿En qué aspectos? Se escucha de verdad cuando hablo. Y no se enojó cuando derramé helado en su ropa. Se rió y dijo que era una buena excusa para probar sabores diferentes. La observación de Lucas conmovió profundamente a Alejandro. Su hijo había aprendido a reconocer autenticidad y bondad genuina, cualidades que habían faltado en Isabela. Después de un año de amistad gradual que se convirtió en romance, Alejandro decidió que era hora de considerar seriamente un futuro con Camila. Pero primero quería estar absolutamente seguro de que Lucas se sintiera cómodo y seguro con esa posibilidad. Lucas, ¿cómo te sentirías si la doctora Camila se volviera parte de nuestra familia? Lucas pensó cuidadosamente antes de responder, como siempre lo hacía con preguntas importantes. Ella te haría feliz. Creo que sí, hijo, y ella seguiría siendo amable conmigo después. Estoy seguro de que sí, pero si alguna vez cambiara, ¿qué harías?
Te lo diría inmediatamente, respondió Lucas con convicción. Pero ¿y tú me protegerías como siempre lo haces? La respuesta demostró que Lucas había interiorizado las lecciones de su experiencia traumática, pero de manera saludable. Sabía reconocer señales de peligro y sabía que podía confiar en su padre para protegerlo. Cuando Alejandro le pidió matrimonio a Camila, 1 año y medio después, se aseguró de incluir a Lucas en la propuesta. Los tres estaban en un picnic en el mismo parque donde Alejandro y Lucas habían jugado después de la partida de Isabela. Camila, ¿quieres casarte conmigo y ser parte de nuestra familia?, preguntó Alejandro, arrodillándose con un anillo en la mano. ¿Y quieres ser mi nueva mamá?, añadió Lucas, ofreciendo un dibujo que había hecho de los tres juntos. Camila miró de Alejandro a Lucas, con lágrimas en los ojos. Sí, quiero más que nada en el mundo. La boda se celebró 2 años después, en una ceremonia íntima donde Lucas tuvo un papel especial como padrino de honor de su padre. El niño, ahora de 11 años, dio un discurso que conmovió a todos los presentes. Mi mamá me enseñó sobre el amor antes de ir al cielo, dijo Lucas, leyendo de un papel que había preparado cuidadosamente. Mi papá me enseñó sobre protección y seguridad, y Camila me enseñó que es posible tener una nueva familia sin olvidar la anterior. La sabiduría de Lucas, forjada a través de su experiencia traumática, pero transformada en una comprensión profunda sobre el amor y la familia, impresionó a todos los presentes. Había crecido para convertirse en una persona excepcionalmente empática y sabia, cualidades que usaría para ayudar a muchas otras personas a lo largo de su vida. 10 años habían pasado desde la experiencia con Isabela. Lucas tenía ahora 13 años, un adolescente seguro de sí mismo y compasivo. Camila se había convertido verdaderamente en su segunda madre y habían tenido una hija juntos. Elena María, nombrada en honor a la primera esposa de Alejandro. Lucas adoraba a su hermanita y le mostraba la misma protección feroz que Alejandro le había demostrado a él. Cuando Elena María lloraba, Lucas era a menudo el primero en consolarla. Cuando estaba aprendiendo a caminar, Lucas siempre estaba cerca para sostenerla. Lucas, eres un hermano increíble, dijo Camila una tarde, observando a Lucas ayudar a Elena María con un rompecabezas. Aprendí del mejor papá del mundo, respondió Lucas, mirando a Alejandro con genuina admiración. Él me enseñó que proteger a quienes amamos es lo más importante. La experiencia traumática de Lucas se había convertido en una fuerza para el bien. Usaba su capacidad para leer personas y situaciones para proteger a su hermanita y ayudar a compañeros de la escuela que pasaban por dificultades. En la escuela, Lucas se había hecho conocido por su habilidad para detectar cuando otros estudiantes estaban siendo intimidados o maltratados. A menudo alertaba a los maestros sobre situaciones problemáticas y ofrecía apoyo emocional a los compañeros que lo necesitaban. Lucas tiene un don especial para identificar cuando otros niños están sufriendo, dijo la directora de la escuela en una reunión de padres. Se ha ayudado a resolver varias situaciones de acoso escolar simplemente por ser observador y compasivo. Alejandro sabía que esta habilidad de Lucas había nacido de su propia experiencia de sufrimiento silencioso. El niño que había sido forzado a ocultar su dolor, ahora dedicaba su vida a asegurar que otros niños no pasaran por la misma situación. 15 años habían pasado desde el episodio con Isabela. Lucas tenía ahora 18 años, a punto de entrar a la universidad, donde estudiaría psicología infantil. Su experiencia personal había inspirado su elección profesional. Quería dedicar su vida a ayudar a niños que habían pasado por traumas similares. Papá, quiero trabajar con niños que vivieron lo que yo viví, dijo Lucas durante su fiesta de graduación de preparatoria. Quiero ayudarlos a transformar su dolor en fuerza, como tú me ayudaste a mí. Alejandro abrazó a su hijo, ahora casi de su misma estatura, sintiendo un orgullo inmenso. Lucas no solo había superado su trauma, sino que había encontrado una forma de usar su experiencia para ayudar a otros.
Tu mamá estaría muy orgullosa del hombre en que te has convertido, dijo Alejandro con lágrimas recorriendo su rostro. Y tú estás orgulloso. O más orgulloso de lo que las palabras pueden expresar. Durante la fiesta, Lucas dio un discurso a los invitados que incluía familiares, amigos de la escuela y algunas personas que habían sido importantes en su camino de sanación, incluyendo a la doctora Vega y doña Rosa. Cuando tenía 3 años, viví una experiencia muy difícil que pudo haberme destruido, dijo Lucas, pero tuve la suerte de tener un padre que me protegió, personas que se preocuparon por mí, y aprendí que incluso las experiencias más dolorosas pueden transformarse en algo positivo si tenemos suficiente amor y apoyo. Lucas miró a Elena María, que ahora tenía 6 años, y estaba sentada orgullosamente en la primera fila. Mi hermanita nunca pasará por lo que yo pasé, porque ahora nuestra familia sabe reconocer a las personas que realmente aman versus las que fingen amar. Y voy a dedicar mi vida a ayudar a otras familias a aprender lo mismo. La transformación de Lucas de víctima de abuso emocional a defensor de otros niños vulnerables era la prueba de que con amor, protección y apoyo adecuados, incluso los traumas más profundos pueden transformarse en fuerza y sabiduría. 20 años habían pasado desde la experiencia con Isabela. Lucas tenía ahora 23 años, graduado en 1970 psicología infantil y trabajando en un centro de apoyo a familias en la Ciudad de México. Se había especializado en casos de abuso emocional y negligencia, usando su experiencia personal para conectar con niños que habían pasado por situaciones similares. Alejandro tenía 55 años, aún dirigiendo su empresa, pero ahora con prioridades completamente diferentes. Camila seguía trabajando como pediatra y Elena María tenía 11 años, una niña feliz y segura que adoraba a sus 2 hermanos mayores. Lucas y el hijo que Alejandro y Camila habían adoptado unos años antes, un niño llamado Daniel, que había pasado por situaciones de abandono. La familia había crecido a través del amor y la comprensión de que cuidar a niños vulnerables era una vocación que todos compartían. Una mañana de sábado, mientras toda la familia estaba reunida para el desayuno, Lucas contó sobre un caso particular en el que estaba trabajando. Tengo un niño de 4 años que muestra las mismas señales que yo mostraba en la época de Isabela, dijo Lucas. Miedo a los adultos, retraimiento social, ansiedad extrema en casa. ¿Cómo lo estás ayudando? Preguntó Alejandro, y principalmente escuchando y validando sus sentimientos y trabajando con los padres para reconocer las señales y proteger al niño. Es increíble cómo mi propia experiencia me ayuda a entender exactamente por lo que está pasando. Elena María, que había crecido escuchando en versiones apropiadas para su edad sobre la experiencia de Lucas, hizo una observación perspicaz. Lucas, transformaste algo malo que te pasó en algo bueno para otras personas. Exactamente. Elena María, eso es lo que hacemos con las experiencias difíciles. Aprendemos de ellas y usamos ese aprendizaje para ayudar a otros. Daniel, ahora con 9 años y aún adaptándose a su nueva familia, observaba estas conversaciones con interés. Lucas se había convertido en un modelo a seguir para él, mostrándole cómo superar experiencias traumáticas y encontrar un propósito al ayudar a otros. Lucas, cuando sea grande, ¿puedo ayudar a los niños también?, le preguntó Daniel. Claro, Daniel. Cada uno de nosotros tiene algo único que ofrecer basado en nuestras vivencias. Lo importante es transformar nuestro dolor en compasión. La observación de Lucas resumía perfectamente el camino que toda la familia había recorrido. Habían aprendido que el trauma no define a una persona. La respuesta al trauma es lo que define el carácter. 25 años después de la experiencia con Isabela, Lucas estaba casado y tenía 2 hijos pequeños. Se había convertido en un psicólogo infantil respetado, autor de 2 libros sobre trauma infantil y recuperación y director de un programa nacional de protección a la infancia. Alejandro estaba retirado, dedicando su tiempo a ser abuelo y a trabajar como
voluntario en organizaciones de protección infantil. Camila se había especializado en medicina pediátrica para niños traumatizados y María estaba en la universidad estudiando trabajo social. Daniel había seguido el ejemplo de Lucas y estaba estudiando psicología, especializándose en terapia familiar. La experiencia compartida de superación había creado una familia unida por el propósito común de proteger y ayudar a niños vulnerables. En una reunión familiar para celebrar el 20º aniversario de boda de Alejandro y Camila, Lucas hizo una reflexión que conmovió profundamente a todos los presentes. A veces pienso en lo que habría pasado si papá no hubiera llegado temprano a casa ese día, dijo Lucas. Si no hubiera visto a Isabela rompiendo mis dibujos, mi vida podría haber sido completamente diferente. Pero sucedió, dijo Alejandro. Y mira cómo nuestra familia ha crecido y se ha fortalecido gracias a esa experiencia. Es cierto, coincidió Lucas. Ese momento terrible se convirtió en la base de todo lo bueno que vino después. Mis hijos tienen abuelos cariñosos, tíos que los protegen y una familia completa que entiende la importancia del amor genuino. Lucas miró a sus propios hijos jugando en el patio, que una vez había sido su refugio durante los momentos difíciles. Y ellos nunca pasarán por lo que yo pasé, porque toda nuestra familia aprendió a reconocer el amor verdadero frente a la manipulación. Crecen sabiendo que son amados, incondicionalmente, y que siempre tendrán personas que los protejan. La familia observó a los niños jugando juntos, los hijos de Lucas, María, ya adulta y de visita con su novio, Daniel con sus propios hijos que había adoptado, todos unidos por el amor y la comprensión de que la familia se construye con cuidado genuino, no solo con lazos biológicos. ¿Sabes lo más increíble de nuestra historia?, dijo Camila abrazando a Alejandro. Es que comenzó con algo terrible, pero terminó creando una familia aún más grande y fuerte de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Alejandro miró a su familia extendida, hijos biológicos, adoptados, nietos, yernos y nueras, todos unidos por el valor compartido de proteger y cuidar a los niños. Belena estaría orgullosa, dijo suavemente refiriéndose a su primera esposa. Ella siempre soñó con que Lucas creciera en una familia grande y amorosa. Lo logró, respondió Lucas, a través de su amor, de tu amor, del amor de Camila y de todo el amor que creció a partir de ahí. Ella nos dio exactamente eso. Cuando llegó la noche y la familia comenzó a dispersarse, Alejandro y Lucas se quedaron solos en el patio unos minutos, como lo habían hecho tantas veces a lo largo de los años. Lucas, ¿te arrepientes de cómo sucedieron las cosas?, preguntó Alejandro. Lucas pensó detenidamente antes de responder, como siempre lo hacía con preguntas importantes. No, papá, no elegiría pasar por esa experiencia otra vez, pero tampoco cambiaría el resultado. Esa experiencia me enseñó sobre la fuerza, sobre la protección, sobre reconocer el amor verdadero. Me dio empatía que uso para ayudar a otros niños todos los días y me dio la certeza absoluta de que tú siempre me protegerías sin importar lo que pasara. Y ahora, ¿cómo te sientes acerca del futuro? Pues me siento agradecido. Agradecido por la familia que tenemos, por los hijos que puedo proteger y amar, por el trabajo que hago ayudando a otras familias y agradecido de que ese momento terrible de verla rompiendo mis dibujos se transformó en el comienzo de la vida más hermosa que podría imaginar. Alejandro abrazó a su hijo, ahora un hombre de 28 años, pero aún el niño pequeño que había corrido a sus brazos llorando en aquella tarde traumática hace tantos años. Te amo, Lucas, más de lo que jamás sabrás. Lo sé, papá. Y ese amor es la base de todo lo bueno que nuestra familia ha construido. Es lo que protege a mis hijos. Es lo que me da fuerza para ayudar a otros niños. Es lo que hace especial a nuestra familia. Mientras caminaban de regreso a casa, donde sus respectivas familias los esperaban, padre e hijo reflexionaron sobre el extraordinario viaje que habían recorrido juntos. Una experiencia que comenzó con trauma y traición se había transformado
en una historia de amor, protección, crecimiento y propósito. Lucas se había convertido exactamente en el tipo de hombre que Alejandro y Elena soñaron que sería. Compasivo, fuerte, protector y dedicado a hacer del mundo un lugar mejor para todos los niños. Y Alejandro había descubierto que ser padre significaba mucho más que solo proveer. Significaba proteger, nutrir y a veces tomar decisiones difíciles para garantizar el bienestar de su hijo. La historia, que comenzó con una madrastra cruel rompiendo dibujos de un niño, se había transformado en una saga familiar de amor triunfando sobre la adversidad, de trauma convertido en propósito y de una familia pequeña y lastimada creciendo para convertirse en una red de protección y amor para muchos otros niños vulnerables.